En palabras de Unamuno, el creyente que se resiste a examinar los fundamentos de su creencia es un hombre que vive en insinceridad y en mentira. Hola, estáis escuchando y viendo en Spotify y YouTube el podcast de Lucas, el podcast que va de cara. En este episodio número 3 vamos a hablar de Dios, sexualidad y sociedad. La sexualidad en nuestra sociedad actual determina nuestra identidad, nuestra autoestima, incluso nuestra existencia, afirmando que nuestra orientación sexual o identidad de género vienen determinados desde el nacimiento. Por eso los cristianos, cuando hablamos de sexualidad, no podemos decir la Biblia dice. ¿Por qué no lo podemos decir? Porque si los datos empíricos, si los estudios científicos aportan la información que dice que los seres humanos nacemos con nuestra identidad, con nuestra orientación sexual, ya sea homosexual, heterosexual, bisexual, si habla de una identidad de género determinada de nacimiento, todo lo que digamos es discriminación, simplemente discriminación. Cuando yo en mi entorno digo la Biblia dice, si la creencia, y uso el término creencia porque ahora vamos a ver qué dicen los estudios científicos sobre la sexualidad. Si en la sociedad general tenemos la creencia de que nacemos así, entonces los cristianos tenemos que aprender a reformular nuestra forma de hablar. Es más, no tenemos que tener miedo a ir a las fuentes, a los datos, a los estudios científicos y ver qué dicen realmente. Esto fue lo que yo hice cuando comencé a escribir este estudio sobre la sexualidad. Porque no tenía miedo, como dice Unamuno, a reformular mis creencias, porque eso no le afecta a Dios. Dios no pierde ni su autoridad ni su poder porque yo dude o porque yo me equivoque. Al contrario, ese es el camino de la fe, el que nos lleva a aprender, a crecer, a salir de nuestra zona de confort, y es donde Dios revela cuál es su propósito bueno, agradable y perfecto. Cuando renovamos nuestro entendimiento y no nos amoldamos a lo que ya sabemos, o a lo que ya entendemos, o a lo que nos han contado. La ciencia nunca va a contradecir a la Biblia, simplemente porque la naturaleza declara la gloria de Dios. Es más, los aportes científicos nos ayudan a entender mejor la naturaleza de Dios, cómo es Él y lo que Él quiere para nosotros. Sabemos que la Biblia es bastante clara respecto al tema de la sexualidad. Sin embargo, también vamos a hablarlo hoy. Yo creo que los cristianos en las iglesias estamos hablando y cometiendo ciertos errores que también quiero, como he dicho, tratar aquí más tarde. Pero primero, ¿qué dice la ciencia? Y quiero recordar también que el pecado está en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. El pecado no es un concepto abstracto o intangible. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, de generación en generación hasta nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema nervioso, los sistemas sensoriales, efectores, el sistema neuroendocrino, que son las hormonas, todos ellos están contaminados por el pecado, y es así como el Espíritu Santo trabaja en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, y podemos entender mejor cuál es su labor en medio de lo que estamos hablando. Vale. Yo no soy científico ni, bueno, tengo 110 créditos creo de psicología, pero es que hay suficiente material para leer y releer y, y sacar cada uno sus conclusiones. Por eso todo lo que voy aquí a hablar, voy a dejar los links en la descripción de Facebook para que cada uno pueda, como digo, sacar sus propias conclusiones. ¿Qué hace que una persona tenga una orientación sexual en particular? La más importante asociación de psicólogos del mundo, la Asociación Psicológica Americana, concluye que no hay un consenso entre los científicos sobre las razones exactas
por las que las personas desarrollan una orientación heterosexual, bisexual, gay o lesbiana. Aunque se ha investigado mucho con respecto a las posibles influencias genéticas, hormonales, de desarrollo, sociales y culturales sobre la orientación sexual, no han surgido descubrimientos que permitan a los científicos concluir que un factor o una combinación particular de factores determina la orientación sexual. Muchas personas creen que tanto la naturaleza como la crianza cumplen roles complejos. La mayoría de las personas sienten muy poca o ninguna sensación de opción con respecto a su orientación sexual. La principal organización de profesionales de la psiquiatría estadounidense y la más influyente a nivel mundial, la Asociación Psiquiátrica Americana, cree que las causas de la orientación sexual, sea homosexual o heterosexual, no son conocidas en la actualidad y probablemente son multifactoriales, incluyendo raíces biológicas y conductuales, las cuales varían en cada individuo e incluso pueden variar en el transcurso del tiempo. Francis Collins, uno de los genetistas más importantes del mundo, director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, que lideró el desciframiento completo del genoma humano, escribió que los estudios con gemelos apoyan la conclusión de que factores heredados juegan un papel en varones homosexuales. Sin embargo, la posibilidad de que el gemelo idéntico de un hombre homosexual también sea gay es solo de un 20%. La posibilidad de que un hombre al azar sea gay es de entre un 2 y un 4%. Esto indica que la orientación sexual tiene cierta influencia genética, pero no viene determinada en el ADN, es decir, los genes están implicados mediante predisposición y no mediante predeterminación. En 2019, la revista Science publicó el estudio más grande hecho sobre la atracción al mismo sexo, y voy a leeros desde National Geographic España el artículo porque también deja unas entrevistas, deja palabras de los autores de la investigación, también deja palabras de uno de los psicólogos más influyentes y respetados dentro de la comunidad LGTBI, porque queremos, como siempre, escuchar sus opiniones, sus conclusiones antes que las mías. Dice el titular: la homosexualidad no está dictada por los genes. El mayor estudio realizado hasta la fecha para averiguar el peso de los genes en la conducta sexual para averiguar el peso de los genes en la conducta sexual hacia personas del mismo sexo, confirma que no existe un gen de la homosexualidad. Las variaciones genéticas halladas en una muestra de casi 500.000 de participantes explican solo una pequeña parte de este comportamiento sexual, poniendo de manifiesto la complejidad de la sexualidad humana. Y vamos a leer un poco lo que ellos decían. Nuestro trabajo muestra que las herramientas utilizadas en las investigaciones que existen sobre este tema no tienen en cuenta la gran heterogeneidad y complejidad en el comportamiento sexual, señala Asink Andriagana, autor principal del estudio. Podemos seguir leyendo. Los científicos descubrieron miles de marcadores genéticos, no solo un gen, sino miles de marcadores genéticos, fragmentos de ADN que varían de persona a persona, relacionados con este comportamiento, aunque solo 5 los estaban más significativamente. Sin embargo, comprobaron que cada marcador tenía un efecto muy pequeño por sí solo, es decir, que cada uno contribuyó muy poco a la conducta sexual, menos del 1% sumando los 5 marcadores. A ver, que me lo tapa. Es importante recordar que estas variantes genéticas por sí solas no definen el comportamiento sexual de alguien, recalcan los autores. Como ocurre con otros rasgos humanos, como podría ser la altura, la conducta sexual se explica como una compleja suma de varios factores, cientos o miles de variantes genéticas, cada una con un efecto muy pequeño, el entorno y las experiencias vividas por una persona. Podemos decir con seguridad que no hay ni un solo determinante genético, ni un solo gen para el comportamiento o la orientación sexual hacia el mismo sexo, zanjan los científicos.
Y vamos a terminar con colaboración con la comunidad LGTBQ. Michael Bailey, investigador del Departamento de Psicología de una universidad en Estados Unidos, experto en la materia, que no participó en el estudio, lo calificó como, y dijo, bastante importante, es el primero en proporcionar una evidencia completamente convincente de que los genes influyen, pero no determinan la orientación sexual, indica Asink, y resalta el gran tamaño de la muestra y su enfoque empírico. Y el artículo termina: esperamos que nuestros resultados ayuden a reformular la manera en que se mide el comportamiento sexual. Ese es el objetivo de este episodio. Y que se haga en colaboración con la comunidad LGTBQ y los grupos de interés. No tengo ninguna intención, y espero que quede claro, de posicionarme de un lado o de otro. Yo intento buscar la verdad, que es lo que la ciencia dice. Os voy a leer unas frases de un libro mío de primer año de psicobiología que dice así. ¿Sabías que la infidelidad, el alcoholismo, la agresividad o la ansiedad tienen factores genéticos? ¿Sabías que al igual que los rasgos del tipo de orientación sexual, las tendencias políticas y la religiosidad también presentan una notable heredabilidad? El desarrollo y la organización del sistema nervioso no se encuentran dictados únicamente por la acción de los genes. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, escribió Cajal y planteó la hipótesis, actualmente confirmada, de que los cambios observados en el comportamiento humano no tendrían probablemente un sustrato anatómico. ¿Por qué algunas personas son trans? Hemos hablado antes de la orientación sexual y vamos a hablar un poco ahora de la identidad de género. La Asociación Psicológica Americana afirma que no hay una sola explicación de por qué algunas personas son trans. La diversidad de las expresiones y experiencias de las personas trans impide una sola explicación sencilla o unitaria. Muchos expertos creen que factores biológicos, tales como las influencias genéticas y los niveles hormonales prenatales, las experiencias tempranas y las experiencias posteriores durante la adolescencia o en la edad adulta, pueden contribuir de manera conjunta al desarrollo de identidades transgénero. El estudio longitudinal de 1973 a 2003 sobre transexualidad y reasignación de sexo, llevado a cabo por el Instituto Karolinska en Suecia, concluyó que personas con transexualismo después de su reasignación de sexo tienen un riesgo considerablemente más alto de mortalidad, conductas suicidas y patologías psiquiátricas que la población en general. Los resultados sugieren que la reasignación de sexo, aunque alivia la disforia de género, quizás no sea suficiente como tratamiento para el transexualismo y debería inspirar una mejora del cuidado psiquiátrico y somático después de la reasignación de sexo para los pacientes de este grupo. Según la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico del Trastorno Mental, el DMS-5, elaborado por la Asociación Psiquiátrica Americana, entre el 98% de niños con género confuso y el 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. Mi conclusión. Primero, sobre la orientación sexual. No existen evidencias científicas para afirmar de manera absolutista los orígenes de la orientación sexual. No existen. Sin embargo, no podemos negar que hay factores biológicos y ambientales que juegan un papel en la complejidad de la sexualidad, como hemos leído. Sobre la identidad de género, que voy a hablar un poquito más adelante, citando a expertos, obviamente, porque es lo que queremos escuchar, a gente que sabe de lo que está hablando. Es evidente que cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando en su gran mayoría de disforia de género, de niños confusos que no están a gusto en su cuerpo.
Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Asociación Psiquiátrica Americana y los profesionales que más adelante vamos a leer. Ahora mismo estamos en un punto donde existen cientos de géneros y que dicen que vienen determinados de nacimiento. La verdad es cromosomas XXXY. Podemos hablar eh, de la feminidad o masculinidad del cerebro por el efecto de las hormonas. Sin embargo, eso no determina que sea un cerebro femenino o masculino. En los seres humanos, porque ya hemos leído que el cerebro tiene un mayor factor cultural, social, que nosotros podemos tener cambios sobre ellos. Lo que sí sabemos con certeza es que uno nace con unos cromosomas XXXY. Hay algunas personas, algunos casos eh, que no entran dentro de XXXY, ¿vale? Pero esos son los menos y estamos hablando de personas, así que no quiero hacer un bando contra otro bando. Simplemente quiero afirmar principios básicos que deberíamos tener toda la libertad de poder hablar sobre esto desde apuntes científicos, ni más, ni más, ni menos. Y es que algo que quiero destacar y que me parece interesante, por decirlo de alguna forma, es que igual que la idea que el movimiento LGTBIQ mantiene cuando ataca o se queja con fundamento de la idea del patriarcado, es que también ellos utilizan los mismos argumentos para condicionar a una persona y decirle tú tal vez no eres heterosexual o tú tal vez estás en el cuerpo equivocado, porque cuando estamos diciendo es que tú actúas a un niño, tú actúas muy femenino, no tal vez seas niña y no niño. Estamos utilizando los mismos argumentos que el patriarcado. Es que los niños no pueden ser algunos más sensibles, otros más agresivos, entre comillas. Es que a algunos no les puede gustar el fútbol y a otros les puede gustar el maquillaje. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué vamos a limitar la expresión humana? La vamos a limitar a tú has nacido así, tú estás en el cuerpo equivocado. Lo único seguro es que hay dos cuerpos. El cuerpo biológico masculino y el cuerpo biológico femenino. Y todo lo demás es cultural, exactamente. Todo lo demás es cultural. El hombre puede hacer mil cosas, pero va a seguir siendo hombre. Puede tener mil gustos distintos, mil formas de actuar distintos, de pensar distinto, pero eso no va a quitar que sea menos hombre. Igual que la mujer le va a tener mil gustos distintos, mil formas de actuar distintas, mil formas de pensar distintos, pero eso no va a quitar que deje de ser mujer. Pero bueno, eso lo vamos a leer más adelante con algo que está pasando en la actualidad y que os va a dejar con la boquiabiertos. Pero entonces, ¿por qué si los estudios científicos no son absolutistas y no son deterministas? No, la orientación sexual es así, la identidad de género es así. ¿Por qué los medios de comunicación y las agendas políticas empujan esta idea a toda la sociedad? Hay una base histórica que os quiero contar para que sepamos por qué hemos llegado hasta este momento. Y los cristianos, los seguidores de Cristo, debemos hablar con conocimiento de causa y evitando el sensacionalismo, el espectáculo, aunque esto no lo estamos haciendo siempre. El acoso y derribo que el lobby LGTBIQ está sometiendo al resto de la sociedad ha llevado a parte del cristianismo a actuar de manera reaccionaria, usando ataques, insultos, en definitiva respondiendo con la misma moneda, y ese no es el camino. Y espero que este episodio sirva para tender puentes hacia una sociedad más tolerante y diversa. Pero ¿qué ocurrió? Empezó a haber estudios en los años 90 sobre el gen gay, por eso el artículo habla de que no hay un gen gay. Se empezó a hablar y estudiar. Michael Bailey hizo muchos estudios en gemelos, el que citamos en la entrevista en National Geographic. Y todos como dieron resultados que no eran concluyentes, que no podías determinar que la homosexualidad, como hemos leído, viene determinada por los genes ni de nacimiento.
Sin embargo, ya se empezó a crear en la sociedad y utilizar ese eslogan. Por ejemplo, Simón Levi o Levi, que fue uno que hizo estos primeros estudios, dice, la gente que piensa que gays y lesbianas han nacido así son más propensos a apoyar los derechos homosexuales. Él también antes, en una entrevista, dijo, no probé que la homosexualidad es genética o encontré una causa genética a la homosexualidad, no demostré que los hombres gays nacen así, que es el error más común que las personas hacen al interpretar mi trabajo y no localicé un centro gay en el cerebro. Él comenzó los estudios porque él mismo es gay y creo que sus hermanos también lo eran o alguno más era y él tenía curiosidad por qué es así. Pero él mismo decía, hey, la gente está diciendo cosas que no son verdad. Bueno, pues la profesora de género y sexualidad y directora del programa de estudios LGTBIQ de la Universidad Riverside de California, Jane Ward, dice que el activismo homosexual usaba paralelismos con la religión para hablar de inclusión. La gente no nace con su religión, ellos nacen en una cultura religiosa y se convierten si ellos quieren, pero aún así tienen leyes que les protegen. Y yo estoy de acuerdo con que tengamos leyes que les protejan, porque al igual que la religión, nadie nace con su religión. Pero bueno, después voy a dar más adelante mi opinión, pero quería dejarlo aquí antes, porque seguro ya hay alguno que está juzgando y señalando con el dedo, no, tú piensas esto, intolerante, religioso, bla, 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 cuando estoy aportando simplemente datos y conclusiones científicas. Pero ¿qué ocurrió durante ese tiempo? La epidemia del SIDA en Estados Unidos, y ya que la idea de la homosexualidad iba muy lento, hubo un giro y los líderes del movimiento eligieron cambiar de argumento y matizar lo que la gente ya entendía. Igual que la raza, las personas han nacido con su homosexualidad. Y esa idea ha ido creciendo, 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 creciendo hasta el día de hoy, donde damos por sentado que uno nace así y ya está. Y hemos hablado de la plasticidad del cerebro, de cómo las conductas nuestras también influyen, el ambiente influye, que no estamos determinados, sino que existe, claro, una predisposición, existen variantes genéticas que influyen, pero hemos leído en el artículo de Science el porcentaje que influyen que es mínimo, que es muy complejo la sexualidad, sin embargo, boom. Ahora todo el mundo afirma, tú naces así, tú naces asá, y debido a este nuevo argumentario y su promoción y difusión, es indispensable que los cristianos tengan una base científica sólida antes de hablar de la Biblia. Dice Romanos 1:20, en efecto, partiendo de la creación del universo, la razón humana puede descubrir a través de las cosas creadas las perfecciones invisibles de Dios, su entorno, poder y su divinidad. Mediante el estudio de la naturaleza podemos comprender mejor las escrituras y las cualidades de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son las enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad? Que parecen obvias, pero más importantes y que esto ya no es tan obvio. ¿Cómo aplicarlas? Primero, hemos dicho que la sexualidad en nuestra sociedad define nuestra identidad. Pero eso no es así. Somos más que nuestras relaciones sexuales. Mucho más. Por eso, ¿cómo debemos vivir los seguidores de Cristo? Esta parte solo es aplicable a los seguidores de Cristo. Yo no le estoy hablando a personas no creyentes, simplemente a los que siguen a Cristo. ¿Cómo debemos vivir nuestra sexualidad? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? ¿Vale? Nuestra vida la debemos vivir como dice Levíticos 9:1-2. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Debemos vivir como Mateo 5:45 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos vivir como dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si quieres ser perfecto, escucha el episodio anterior, así se llama, si quieres ser perfecto, donde hablo del significado de la santidad, el camino hacia la perfección. Los cristianos llegamos a Cristo tal cual somos y cuando comenzamos a seguir a Jesús,
de repente nos olvidamos de dónde venimos y ahí la liamos. Si quieres ser perfecto, tienes que ser imperfecto, porque el poder de Dios se muestra en nuestras debilidades. Escuchadlo, que os va a venir muy bien para lo que estamos hablando hoy. Entonces, en nuestra vida debemos ser santos. ¿Cómo debemos vivir la sexualidad? En toda nuestra manera de vivir, como decía Pedro, incluye nuestra sexualidad. Nuestro sexo biológico y orientación sexual no determina nuestra identidad. Lo repito, nuestro sexo biológico y orientación sexual no determina nuestra identidad, sino Jesucristo y su palabra. Las escrituras afirman, hombre y mujer los creó. Y Jesús dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Lo contrario a homosexualidad no es heterosexualidad, es santidad. ¿Veis la diferencia? Lo contrario a homosexualidad no es heterosexualidad, es santidad. Dios no nos llamó a vivir vidas homosexuales ni heterosexuales. Él nos llamó a ser santos, independientemente de nuestras tendencias o deseos. La atracción hacia el mismo sexo no es motivo de vergüenza ni condenación. Como hemos visto, el pecado tiene una raíz observable y su influencia en nuestros cuerpos es una realidad. El apóstol Pablo, sin los avances tecnológicos actuales, lo explicó así. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Escribió también Pablo, aquello que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedase destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. No dejéis que el pecado siga dominando en vuestro cuerpo mortal y que os siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Romanos 6, versículo 6-12. No podemos caer en el error de justificar nuestras acciones basándonos en nuestros deseos y tendencias. Pablo describe perfectamente la lucha que todos vivimos diariamente mientras habitemos estos cuerpos mortales. La sexualidad es importante en el plan de Dios, eso es evidente. La sexualidad ha sido un tema tabú en la iglesia durante mucho tiempo, pero es que está ahí. Dios nos hizo con deseos, nos hizo seres sexuales con órganos sexuales. Pero la sexualidad no es lo más importante, ¿veis? De hecho, en la psicología se considera una necesidad secundaria. El fin del ser humano no es el matrimonio. Muchas veces, cuando una persona empieza a seguir a Cristo y tiene tendencias o atracción a personas del mismo sexo, piensa que debe convertirse en heterosexual, convertirse entre comillas, en heterosexual y casarse con una mujer. Y a veces, como hemos visto, el pecado que tiene esa raíz observable, uno va a luchar con esos deseos toda la vida. Igual que uno lucha, como hemos dicho antes, incluso que la religiosidad tenía una heredabilidad y rasgos en nuestra personalidad que luchamos con a cada uno con miedos, con angustias, con depresión, con ansiedad, con tendencias al alcoholismo o la misma... Bueno, ahora lo voy a explicar, porque si no me empiezo a enrollar y nos vamos del tema. El fin del ser humano no es el matrimonio, es la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Efesios 4:13. Eso es santidad. Os voy a volver a leer lo que es santidad. Dios nos llamó a vivir vidas en santidad. ¿Y qué es la santidad? Según la Biblia, es la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Eso es santidad. Ninguna relación humana puede llenar el lugar de Jesús. A ustedes no les falta nada porque están unidos a Cristo. Colosenses 2:10. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Efesios 1:23. Es verdad que en Génesis leemos, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso no hablamos de celibato, sino de santidad. El propósito de Dios es mayor que nosotros y mejor. Ejemplo, Jesús nunca se casó ni tuvo pareja. Hay algunos que nacen incapacitados para el matrimonio.
A otros los incapacitan los demás convirtiéndolos en eunucos, y otros renuncian al matrimonio a fin de estar más disponibles para el servicio del reino de los cielos. El que pueda aceptar eso, que lo acepte. Mateo 19:12. El matrimonio bíblico es el compromiso entre dos personas que siguen el camino de Jesús, hombre y mujer, sexos biológicos, por las dudas, unidas espiritual y físicamente, una sola carne. En realidad, cualquier relación heterosexual u homosexual fuera de este marco es pecado. Pero ahora, yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue fiel en su corazón, Mateo 5:28. Y os dejo un último versículo. Hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. 1 Corintios 10:13. Nuestra sexualidad no determina nuestra identidad. La conciencia y la voluntad humana determinan nuestras acciones y no los genes ni los deseos. No obstante, estos juegan un papel destacado en nuestras vidas. Cuando confesamos que Jesús es el Señor y el Salvador y creemos que fue resucitado, nuestros pecados son perdonados. Sin embargo, nuestros cuerpos, nuestros continentes, están marcados por el pecado y Dios trabaja a través de todo eso para moldear nuestras vidas a su imagen. Amarás a Dios con todos tus pensamientos, con todas tus emociones y con todas tus acciones y con todas tus fuerzas. Somos un todo con Dios. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2, versión Dios habla hoy. Oro para que aprendamos como iglesia a actuar y enseñar mejor cómo vivir la sexualidad. A ser un lugar seguro, a ser un lugar de aceptación, de acompañamiento y de empoderamiento para salir adelante y luchar cada día. Espero que si me está escuchando alguien que dice yo siento atracción hacia personas de mi mismo sexo, espero de verdad que esto haya servido para sacarte un peso de encima y animarte a seguir adelante. De verdad que lo espero. Y vamos a terminar con la tercera parte. Dijimos Dios, sexualidad y sociedad. Hemos hablado desde el aspecto de la ciencia para poder después hablar desde la Biblia y hablar a cristianos. Los que no son creyentes no tienen por qué seguir estos principios. Pero ahora quiero hablar desde el aspecto social. ¿Y por qué? Y lo tengo escrito y quiero leerlo para no salirme. Vamos a hablar de tolerancia, libertad de expresión y sexualidad. Yo como cristiano, por lo que a mí respecta, tengo que pedir perdón públicamente porque en muchas ocasiones no hemos sabido responder bien y hemos causado mucho daño con nuestro mal hacer. Habiendo dicho esto y a la luz de todo lo que está expuesto hasta ahora, me veo casi obligado a hacer un alegato a la tolerancia y la libertad de expresión cuando hablamos de sexualidad. Cada uno que se case con quien quiera o tenga relaciones con quien quiera, hablando de relaciones homosexuales. Esa es mi opinión. Los cristianos tenemos que centrarnos más en las personas y menos en leyes. Jesús vino a cambiar los corazones y no los gobiernos. Con esto no estoy diciendo que esté a favor de la ideología LGTBIQ, especialmente cuando el activismo trans está vulnerando los derechos de la infancia. Entiendo que una parte de ellos tenga miedo y no quiero meter a todos en el mismo saco, pero tenemos que aprender a convivir en una sociedad diversa. Es evidente que el colectivo trans está imponiendo su agenda, ignorando toda la información científica de la que disponemos a nuestro alcance. Ojo, que en personas adultas con disforia de género no resuelta,
que quieran someterse a cambios con el seguimiento de expertos, no tengo nada que decir. Mi preocupación radica en la persecución existente y que se imponga esto como una verdad absoluta. Yo me he preguntado, ¿me van a cancelar? ¿A tacharme de homófobo o tránfobo? Porque es la realidad en la que estamos viviendo. El podcast de Joe Rogan, el programa número 1 de los podcasts, entrevistó a la doctora Debra Shaw, sexóloga, neurocientífica y ahora autora del libro The End of the Gender, que expone científicamente la existencia de dos sexos, varón y hembra. En la entrevista habla que la comunidad científica calla porque tiene miedo a perder sus trabajos si se posicionan contra el movimiento trans. Es más, ella habla que existe cierta homofobia, porque cuando hay niños que demuestran actitudes, como estamos hablando, distintas o actitudes homosexuales, los padres, muchos, prefieren que transicionen a que se desarrollen como niños en cuerpos de niños y niñas en cuerpos de niños y en la adultez y en la etapa adulta sean gays. Esto se decía Debra Shaw, ¿vale? También en el mismo podcast de Joe Rogan estuvo, que me he perdido, también estuvo la periodista de investigación Abigail Shrier, que en su libro de investigación Daño Irreversible cuenta la experiencia de niños que, arrepentidos por su mal información, sus vidas ahora están arruinadas, y está pasando especialmente con niñas. Y los casos van en aumento, dicen. Una niña de alrededor de 5 años dijo, quiero ser niño. Y su entorno analizó la situación y descubrieron que a la niña le gustaban los coches. Entonces le compraron un coche grande, de esos en los que tú te metes y puedes conducir. Y la niña dijo, no sabía que las niñas también podían conducir o gustarle los coches. Y dijo, pues entonces quiero ser una niña. ¿Veis? Esto es lo que está pasando en esta sociedad. Que estamos condicionando ideológicamente que si a una niña le gustan los coches, pues debe ser niño. Que si a un niño le gusta jugar con muñecas, pues debe estar en el cuerpo equivocado. No, vuelvo a decir, dejemos de señalar con el dedo y dejemos de poner en cajas lo que es una conducta de hombre y lo que es una conducta de mujer. Tú eres hombre porque naces con el sexo biológico masculino o con el sexo biológico femenino. Después, tú puedes vivir de 1001 formas distintas, que eso no va a cambiar el hecho de que tú eres XY o XX. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué cuento esta historia? Porque no es solo un caso aislado. Quiero terminar con 2 artículos que a muchos os van a abrir los ojos, publicado en Tribuna Feminista, y abro y leemos: tribunales de UK dudan que menores puedan comprender y sopesar riesgos y consecuencias de la administración de bloqueadores de la pubertad. También os voy a poner en la descripción estos 2 artículos. Ella es la niña, Keira Bell, que transicionó a hombre, entre comillas, y luego destransicionó otra vez. El Tribunal de Londres emitió este fallo durante el juicio que vio la demanda de Keira Bell, de 23 años, contra Tavistock y Portman NHS Trust, la Fundación del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra y de Gales, que trata a los pacientes jóvenes y menores que experimentan disforia de género. Bell, una mujer que acudió a la clínica Tavistock en 3 sesiones de tan solo 1 hora, fue encaminada a la transición. A los 16 años de edad le recetaron bloqueadores de la pubertad
para detener el proceso de desarrollo de las características sexuales femeninas. A los 17 años tomó hormonas de sexo cruzado para promover las características masculinas y a los 20 se sometió a una doble mastectomía. Como recogen sus declaraciones a Tribuna Feminista, Keira dice hoy: miro hacia atrás con mucha tristeza. No había nada malo en mi cuerpo. Yo simplemente estaba perdida y no contaba con el apoyo adecuado. La transición me otorgó la facilidad de esconderme aún más de mí misma. Y quiero leer el final del artículo que dice, bueno, el tribunal consideró que era muy poco probable que una menor de 13 años o menos fuera competente para dar su consentimiento a la administración de bloqueadores de la pubertad. También era dudoso que una menor de 14 o 15 años pudiera comprender y sopesar los riesgos y las consecuencias a largo plazo de la administración de fármacos bloqueadores de la pubertad. Según señalan los jueces, la clínica Tavistock ha estado recetando bloqueadores de la pubertad a niños de tan solo 10 años. Y termina el artículo: la sentencia es de enorme trascendencia porque viene a establecer controles y requisitos a la administración de hormonas a menores y rompe la dinámica de los últimos años en que bloqueadores y hormonas se han recetado de forma irresponsable y criminal a menores no capacitados para asumir decisiones que condicionarán toda su vida. Y en España dice: conviene que quienes quieren apoyar en España este tipo de leyes que abren la puerta a la hormonación de menores tengan en cuenta esta sentencia y lo que está pasando en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Suecia. El siguiente artículo habla sobre las declaraciones de testigos durante el juicio de esta chica, que salieron a la luz legalmente. Los expertos en disforia de género afirman que las adolescentes, porque afecta más en la actualidad a niñas que niños, y esto demuestra y habla mucho de lo que está pasando, está siendo... lo leo de nuevo, ¿vale? Los expertos en disforia de género afirman que las adolescentes vulnerables están siendo dirigidas hacia intervenciones perjudiciales. The Sunday Times, un experto mundial en autismo, ha advertido en documentos legales de reciente publicación que las niñas con autismo o anorexia parecen más propensas a afirmar que quieren convertirse en niños. Las pruebas del profesor Christopher Gilbert se presentaron en un caso del Tribunal Supremo, del que ya hemos hablado. Vale. Seguimos adelante, sí. Vale, aquí. The Sunday Times ha obtenido la aprobación del tribunal para publicar las evidencias de varios expertos que presentaron en declaración al caso. Gilbert, psiquiatra de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y que ocupa distintos cargos en otras universidades, incluida la de Glasgow, está revisando las investigaciones sobre lo que ocurre con los niños que reciben tratamiento para la disforia de género, que el estudio aún no ha sido publicado. En declaraciones escritas al Tribunal Supremo, afirma que los estudios han demostrado que, si no se interviene, los síntomas suelen resolverse por sí solos y que a medida que las niñas van creciendo aceptan que quieren vivir como mujeres. Gilbert afirma que, en 45 años de tratar a niños autistas, vio pocos casos de confusión de género hasta 2013. ¿Qué pasó a partir de ese año? Se registró una explosión mundial en el número de niños que afirmaban querer cambiar de sexo. En Suecia, como en el Reino Unido, comentó, la mayoría eran niñas que querían ser niños. Los investigadores han demostrado que los adolescentes con autismo o anorexia, así como los que han tenido una infancia difícil, tienen más probabilidades de afirmar que quieren cambiar de sexo. Un documento publicado el año pasado sugiere que los trastornos del espectro autista tienen una prevalencia del 6 al 26% en la población transgénero, un rango superior al de la población en general. Gilbert afirmó que los adolescentes están encontrando páginas web sobre transgenerismo donde se les sugiere
que pueden resolver sus problemas si cambian de sexo. Los adolescentes autistas, dijo, son particularmente vulnerables y se aferran a una sola respuesta, a los problemas de identidad que han sufrido durante toda su vida. A miles de adolescentes se les ofrece tratamiento con bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal y finalmente para algunos una variante de intervenciones quirúrgicas. Tanto en el Reino Unido como en Suecia, esto ocurre a pesar de que no existan pruebas empíricas que demuestren que estos tratamientos son beneficiosos a largo plazo para estos jóvenes, dijo. Los bloqueadores de la pubertad pueden afectar el coeficiente intelectual, añadió, y algunos efectos como la voz más grave y el vello facial, además de la posible infertilidad de las chicas que toman estos fármacos, son irreversibles. Gilbert dijo que había cada vez más pruebas anecdóticas de que muchos se arrepienten de su decisión de someterse al cambio de sexo biológico. Los médicos deberían informar a las familias que se trata de un experimento en vivo con adolescentes y niños. Es más, muchos están creyendo y viendo que en pocos años va a haber una explosión, como dice el artículo, de personas arrepentidas debido a esta ideología del movimiento trans y cual se veta y se tacha de odio aquellas personas que con fundamentos científicos hablen de lo que se está haciendo. Es una locura. Gilbert, que también es médico, jefe del Hospital Infanta Reina Silvia de Gotemburgo, figura en la lista publicada por el grupo mediático Thomson Reuters de los investigadores más citados e influyentes. Vamos a seguir leyendo este dato que es abrumador. El número de derivaciones al servicio de género de Tavistock ha aumentado considerablemente en los últimos años, y llamarlo considerablemente me parece suave. En 2009 se derivaron 97 niños. En 2018 la cifra era de 2.519. Si mal no me equivoco, creo que eso es un 3.000% más. La mayoría de los niños a los que se les prescriben bloqueadores de la pubertad en clínicas son niñas. En 2011 la distribución era aproximadamente del 50-50, pero en 2019 ha cambiado y ahora es el 76% niñas. La profesora Sophie Scott, doctora del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la UCL, declaró al tribunal que los bloqueadores de la pubertad tienen profundos efectos en el cuerpo en desarrollo y como parte de los cambios que se observan en la adolescencia implican efectos hormonales en la función cerebral. Es probable que el impacto de estos fármacos en la maduración del cerebro sea nocivo. Afirmó que le preocupaba que la pauta de tratamiento actual esté exponiendo a los jóvenes a un riesgo significativo de sufrir daños. La mayor susceptibilidad a la presión de grupo a los menores de 18 años puede hacerles especialmente vulnerables a la asunción de riesgos, y esto sin duda puede ser potenciado por las redes sociales, en la que se puede alentar acciones sin asumir ninguna responsabilidad por los resultados. Stefan Levine, profesor de psiquiatría en la Universidad Case Western Reserve de Ohio, especializado en terapia sexual y que ha tratado a pacientes transgéneros durante los últimos 40 años en Estados Unidos, aportó pruebas de que era médicamente imposible convertir a una chica en un chico y viceversa. Muchas personas transgénero, dijo, tenían dificultades sexuales y la tasa de suicidios era alta. Que reiteramos, el sexo biológico no puede ser cambiado. La próstata que tenemos los hombres, el útero que tienen las mujeres. Bueno, seguimos. Levine también afirmó que los niños, y eso está hablando de Estados Unidos, negros y asiáticos, los niños adoptados, las niñas y los jóvenes autistas tenían más probabilidades de ser diagnosticados como trans en Estados Unidos. Y luego vamos a terminar con esta frase de aquí. Pero vamos a leer lo que dice John Whitehall, profesor de pediatría
de la Universidad de Western Sydney en Australia, otro testigo parcial, o pericial, perdón, dijo que la información dada a las familias que acuden a la clínica Tavistock no parece compartir con los niños confundidos y sus progenitores y cuidadores la certidumbre estadística de que casi todos ellos volverán a tener una identidad congruente con sus cromosomas, lo que estamos hablando, a través de la pubertad, que los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal cruzada tienen efectos estructurales en el cerebro, como tampoco la advertencia de que la tasa de suicidio en los adultos es significativamente mayor después de la transición. Y ahora sí, vamos a terminar con esta frase, que viene a englobar cuál es mi último punto, alegando la libertad de expresión, la tolerancia y sobre todo la búsqueda de la verdad y lo que es mejor, quitando agendas políticas, ideológicas, religiosas, simplemente buscando la verdad y lo que es mejor para las personas. De eso es lo que importa. Levine también comentó al tribunal que como los activistas trans tachan a los críticos de tránfobos, pocos se atreven a hablar. En sus propias palabras, las voces críticas y cautelosas son acalladas por tránfobas, estar cargadas de odio y más interesadas en la terapia de conversión. Así se ha creado un ambiente intimidatorio y hostil donde el silencio y la aquiescencia son la consecuencia inevitable. Recae en nosotros, que estamos al final de nuestras carreras y no tenemos nada que perder, expresar nuestras preocupaciones. Yo solo he aportado conclusiones científicas de las fuentes más serias y en su mayoría pro LGTBIQ. Hemos leído expertos tras expertos lo que dicen. Por eso, simplemente muchos me juzgarán como, religioso, utilizando la baza de la fe como arma arrojadiza. Yo simplemente busco lo que es lo mejor y busco la libertad de expresión de conciencia y hago una apología a la diversidad, como habéis visto. Y como he dicho, también hablo a los cristianos, cómo hablar desde la Biblia y cómo tratar el tema dentro de la iglesia. Y nada, espero que esto haya podido aportar un granito de arena, como decía, a cambiar el argumentario y simplemente a buscar la verdad y a pensar en las personas. Yo escribí hace tiempo, porque también escribo rap, soy multifacético, tertulianos tertulianos que luego se lavan las manos, salvan el mundo con sus opiniones, son profesionales de lo ajeno, superpoblación de troles de todos los colores, se alimentan de sensacionalismo y la verdad le da lo mismo. ¿Cuántos piensan en su prójimo y menos en agendas? Tolerancia es diversidad, libertad de conciencia y expresión. Aunque eso a algunos le provoque un disgusto, en la variedad está el gusto. Hasta la próxima.